Buenos días muchachos, yo soy la doctora Andreina Molina y vamos a hablar acerca de la histología del aparato genital masculino. Primero que nada, vamos a repasar un poco la anatomía del aparato genital masculino, el cual va a estar compuesto por los testículos, el epidídimo, que se continúa con el conducto deferente, que a su vez va a desembocar en la uretra. También vamos a tener el pene y las glándulas anexas, como lo son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Ahora veamos de una manera más esquemática cómo está constituido este aparato. Vamos a tener las gónadas, que vendrían siendo los testículos, los genitales externos, que serían el escroto y el pene, y las glándulas anexas, como son las glándulas de Cooper, las vesículas seminíferas y la próstata. Hablemos un poco de los testículos. Estos son órganos ovoides en número de 2, es decir, en un número par. Los vamos a encontrar ubicados dentro del escroto, pero fuera de la cavidad abdominal, y su función principalmente es producir los gametos o células sexuales, en este caso los espermatozoides, y a su vez también están encargados de producir las hormonas sexuales masculinas o andrógenos, que son encargadas de estimular a los órganos sexuales y de inducir pues los caracteres sexuales masculinos secundarios. Con respecto a la constitución histológica del testículo, tenemos que este va a estar compuesto por un estroma y por un parénquima. El estroma no es más que la cápsula, que va a estar constituida por la túnica albugínea y la túnica vasculosa, y por una túnica vaginal que no es más que una extensión de la capa serosa del peritoneo abdominal, que se va a adherir a la túnica albugínea. Con respecto al parénquima, va a estar constituido por los túbulos seminíferos y por las células de Leydig. Hablando un poco más acerca del estroma del testículo, tenemos que la túnica albugínea es una túnica fibrosa compuesta de tejido conectivo denso, que recubre todo el testículo hasta la cabeza del epidídimo, en donde empieza a disminuir de grosor, limitando con la cara interna de la túnica albugínea. Vamos a encontrar la túnica vasculosa, la cual va a estar compuesta por tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos. Una característica importante de la túnica albugínea es que a nivel postero-superior del testículo va a presentar un engrosamiento, denominado mediastino testicular o cuerpo de Haimoro, a través del cual van a entrar y salir los vasos sanguíneos y vasos linfáticos testiculares y las vías espermáticas. También a través de este van a penetrar tabiques que se van a unir al otro extremo de la túnica albugínea, dividiendo así el testículo en distintos compartimientos con forma cónica o piramidal, denominados lobulillos. Dentro de estos lobulillos vamos a encontrar los túbulos seminíferos, los cuales, en vista de su trayecto tortuoso, podemos denominarlos también túbulos seminíferos contorneados. Cada uno de estos
túbulos va a desembocar en un único tubo recto, el cual vamos a encontrar en los vértices de cada uno de los compartimientos o lobulillos. Con respecto al parénquima del testículo, recordemos que este va a estar conformado por los túbulos seminíferos y por las células de Leydig. Los túbulos seminíferos. Dentro de cada lobulillo que les mencioné anteriormente, vamos a encontrar de 1 a 4 túbulos seminíferos. Estos van a tener de 30 a 80 centímetros de longitud aproximadamente. Son asas tortuosas que se pliegan sobre sí mismos. Van a tener una lámina basal gruesa y una túnica propia de tejido conjuntivo laxo. También van a tener de 3 a 5 capas de células mioides de naturaleza contráctil que no están distribuidas circunferencialmente. La función de estas es generar ondas peristálticas que van a permitir la movilización de los espermatozoides y del líquido testicular hacia las vías espermáticas. Dentro de cada túbulo seminífero vamos a encontrar un epitelio estratificado complejo que va a estar compuesto por las células espermatogénicas y las células de Sertoli o células de sostén. Las células de Sertoli son el componente celular principal hasta la pubertad. Sin embargo, representan un porcentaje muy pequeño. Estas células las vamos a encontrar adyacentes a la lámina basal e intercaladas con las células espermatogénicas. Ellas van a ser altas, las vamos a encontrar en todo el espesor del epitelio, ya que ellas van desde la lámina basal hasta la luz del tubo. Su núcleo va a ser oval, cuyo eje mayor va a estar perpendicular a la lámina basal, la cromatina vesiculosa y el nucleolo va a ser evidente. Su citoplasma es eosinófilo granular y dentro de él vamos a encontrar unas estructuras cristaloides denominadas cristales de Charcot-Böttcher, de las cuales aún no se conoce su función. Van a tener un retículo endoplásmico liso y un aparato de Golgi bien desarrollado, muchas mitocondrias y un citoesqueleto abundante. Dentro de alguna de las funciones de las células de Sertoli, tenemos que ellas sirven de sostén, protegen a las células espermatogénicas y también tienen un factor nutritivo, ya que secretan un medio rico en fructosa que nutre las células espermatogénicas y a su vez facilita el transporte hacia las vías espermáticas. Estas células de Sertoli van a emitir unas prolongaciones entre las células espermatogénicas, las cuales no se tiñen con hematoxilina eosina y van a delimitar así la barrera hematotesticular, de la cual hablaremos más adelante. Como comenté anteriormente, las células de Sertoli emiten prolongaciones que se unen entre sí, formando un complejo de unión célula-Sertoli-célula Sertoli. Estas uniones son de tipo sonula occludens y permiten delimitar dos compartimientos, un compartimiento basal y un compartimiento adluminal. Dentro del compartimiento basal
vamos a encontrar las células espermatogénicas y dentro del compartimento abdominal vamos a encontrar los espermatocitos primarios, secundarios y las espermátides. Esta barrera es dinámica ya que permite el paso de las células espermatogénicas desde el compartimiento basal hasta el compartimiento abdominal. Sin embargo, también es infranqueable por las células del sistema inmunológico, de forma que va a aislar estas células de una forma inmunológica. Otro componente del parénquima de los túbulos seminíferos son las células espermatogónicas. La espermatogénesis son todos los procesos a través de los cuales una célula madre se convierte en un espermatozoide. Esto se puede dividir en varias fases: una fase espermatogónica, una fase espermatocítica y una fase de espermátide. Vamos a iniciar con la fase espermatogónica. Las características que nos van a permitir diferenciar estas células va a ser principalmente por su núcleo. Vamos a tener espermatogonia oscura tipo A, espermatogonia clara tipo A y espermatogonia tipo B. La espermatogonia oscura tipo A es considerada la célula madre. Estas van a ser redondeadas, pequeñas, con un núcleo ovalado que va a tener cromatina granular, lo cual le va a dar su color oscuro. Es decir, va a ser muy basófila. Estas son llamadas células de reserva. Ellas se van a dividir por mitosis y ellas pueden dar o dos espermatogonias oscuras tipo A o dos espermatogonias claras tipo A. Ahora, las espermatogonias claras tipo A también van a ser redondeadas, pequeñas, pero en este caso su núcleo va a tener eucromatina, lo cual le va a dar un aspecto más claro, es decir, eosinófilo. Estas espermatogonias claras tipo A también se van a dividir por mitosis, pero ellas van a dar o dos espermatogonias claras tipo A o dos espermatogonias tipo B. Las espermatogonias tipo B, que son el último grupo celular de esta fase, van a tener un núcleo redondo, bueno, esferoidal, con un nucleolo central. Estas se van a dividir por mitosis en espermátides primarias. Una característica importante de las espermatogonias claras tipo A es que a medida que ellas se van dividiendo, ellas van a permanecer unidas a través de puentes citoplasmáticos delgados, los cuales van a ser indispensables para un desarrollo sincrónico. Es decir, que todas las células originadas de una división de una espermatogonia clara tipo A van a permanecer unidas para así mantener un desarrollo sincrónico. Cada espermatogonio tipo B se va a dividir mitóticamente y va a producir los espermatocitos primarios, los cuales van a ser células más grandes que las espermatogonias y van a tener un núcleo vesiculoso. Estas células van a atravesar las uniones entre las células de Sertoli para pasar del compartimiento basal al compartimiento abdominal. Ellas, poco después de su formación, van a duplicar su ADN, por lo cual van a tener una cantidad normal de cromosomas, pero con el doble de ADN.
cada uno de estos cromosomas se va a componer de 2 cromátides hermanas. Luego, al entrar en la meiosis 1, esto nos va a traer como consecuencia que va a haber una reducción en la cantidad de cromosomas, pasando de 2 a 1. Y también dividiendo así la cantidad de ADN, llegando al estado haploide. Posterior a la primera división meiótica que ocurre en los espermatocitos primarios, vamos a tener los espermatocitos secundarios, los cuales van a ser unas células más pequeñas con los núcleos redondos. Estos espermatocitos secundarios van a entrar ahí mismo a las pocas horas en la profase de la segunda división meiótica, pero ellos no van a sintetizar ADN nuevo. Por lo tanto, ellos van a seguir manteniendo su cantidad reducida de cromosomas y la misma cantidad de ADN, la cual va a estar representada por 22 autosomas y un cromosoma X o cromosoma Y. Al completar estos espermatocitos secundarios la segunda división meiótica, vamos a obtener como resultado 2 espermátides haploides, cada una con 23 cromosomas, como les dije antes, 22 autosomas y uno X o Y, en una sola cromátide y una sola cantidad de ADN. Repasemos un poco la división de la espermatogonia hasta llegar a los espermatozoides. Recordemos que vamos a tener espermatogonias oscuras de tipo A, las cuales van a ser una especie de células de reserva y se van a dividir por mitosis a otras espermatogonias oscuras de tipo A o a espermatogonias claras de tipo A. Las espermatogonias claras de tipo A también se van a dividir por mitosis en otras espermatogonias claras de tipo A o se van a diferenciar en las espermatogonias de tipo B. Estas espermatogonias de tipo B también se van a dividir por mitosis, pero esta vez van a dar origen a los espermatocitos primarios. En estos espermatocitos primarios va a iniciar la primera división meiótica. Estos van a tener la misma cantidad de cromosomas, pero el doble de cantidad de ADN. Ellos, al dividirse, van a dar origen a los espermatocitos secundarios, los cuales van a entrar en la segunda división meiótica al poco rato. Estos espermatocitos secundarios van a tener una carga haploide, es decir, ellos van a tener la mitad de la cantidad de los cromosomas con la mitad de la cantidad del ADN. Estos, como van a entrar en la segunda división meiótica, no van a duplicar su ADN, por lo tanto, van a dar origen a 2 células con la misma carga haploide. Y estas células van a ser los espermátides. Luego, estos espermátides van a atravesar un proceso de diferenciación y se van a convertir en espermatozoides. El proceso mediante el cual una espermátide se desarrolla en un espermatozoide maduro se denomina espermiogénesis y este se da a través de distintas fases, iniciando con la fase de Golgi. En esta fase, en el aparato de Golgi se van a empacar enzimas hidrolíticas en forma de gránulos proacrosómicos, los cuales van a confluir en una vesícula denominada vesícula acrosómica.
la posición de esta vesícula va a determinar el polo anterior del espermatozoide en desarrollo. También en esta fase, los centríolos van a migrar desde la región yuxtanuclear hacia el polo posterior de la espermátide y así iniciar el armado de los 9 dobletes microtubulares y de los 2 microtúbulos centrales que van a formar el axonema de la cola del espermatozoide. La siguiente fase va a ser la fase de capucha o fase de casquete, en la cual la vesícula acrosómica se va a extender en toda la mitad anterior del núcleo y se va a denominar capuchón acrosómico. La porción del núcleo que va a estar en contacto con este capuchón va a perder sus poros y va a sufrir un engrosamiento. Asimismo, también se va a condensar el contenido nuclear. Luego vamos a tener la fase acrosomal o acrosómica, la cual va a ser la más compleja porque va a ser la que va a tener la mayor cantidad de cambios. En esta fase, la espermátide se va a reorientar de modo que la cabeza se va a orientar en sentido hacia la lámina basal. El núcleo que se había condensado en la fase anterior se va a aplanar y a alargar. El citoplasma se va a desplazar hacia atrás, como podemos ver acá, y los microtúbulos se van a organizar en una estructura cilíndrica llamado manguito, el cual se va a extender desde el borde posterior del acrosoma hasta el polo posterior de la espermátide. Los centríolos que habían iniciado el desarrollo del flagelo se van a modificar para formar una pieza de conexión o región del cuello en desarrollo. El complejo axonémico se va a seguir sintetizando gracias al mismo centríolo desde el inicio. Una vez que el citoplasma alcanza el axonema, esto va a desaparecer y va a estar sustituido por un anillo, el cual va a delimitar la pieza intermedia de la cola del espermatozoide. Por último, las mitocondrias, con el citoplasma que las rodea, se van a ubicar cerca del núcleo, van a rodear el axonema de forma helicoidal y así van a formar la pieza intermedia del espermatozoide. Por último, vamos a tener la fase de maduración en la cual la espermátide va a perder el exceso del citoplasma alrededor del flagelo, el cual va a ser fagocitado por las células de Sertoli y se va a denominar cuerpo residual. En esta fase, la célula va a romper el sincicio del cual venía desde el inicio de la fase espermatogénica y estos espermatozoides van a quedar libres en la luz del túbulo seminífero, pero van a ser inmóviles. El espermatozoide maduro va a medir unas 60 micras de longitud y va a estar conformado por una cabeza y una cola. La cabeza va a ser aplanada y puntiaguda y va a medir 4.5 micras de largo y 3 micras de ancho. En el casquete acrosómico, que se formó en la fase de capucha, vamos a encontrar hialuronidasas, neuraminidasas, fosfatasa ácida y acrosina, las cuales van a ser enzimas acrosómicas, las cuales van a ser indispensables para penetrar la membrana pelúcida del óvulo al momento de la fecundación. La cola del espermatozoide va a estar dividida en varios segmentos: un cuello,
una pieza intermedia, una pieza principal y una pieza final. El cuello va a ser corto y va a contener los centríolos y el origen de las fibras gruesas. La pieza intermedia va a tener alrededor de 7 micras de longitud y esta va a contener las mitocondrias dispuestas de forma helicoidal alrededor de las fibras gruesas. Estas mitocondrias van a proveer la energía necesaria para el movimiento de la cola. Por lo tanto, van a ser las responsables de la movilidad del espermatozoide. La pieza principal va a medir aproximadamente 40 micras de longitud y va a contener la vaina fibrosa por fuera de las fibras gruesas y del complejo axonémico. Por último, vamos a encontrar la pieza final, la cual va a ser la más corta, va a medir aproximadamente 5 micras y esta solamente va a contener complejo axonémico. Como les comenté anteriormente, dentro del parénquima del testículo vamos a encontrar los túbulos seminíferos y las células intersticiales o células de Leydig. Estas células de Leydig van a ser grandes, poliédricas, su núcleo va a ser excéntrico y su citoplasma es eosinófilo. Contiene abundantes vesículas y pigmento lipofucínico. También en él vamos a encontrar los cristales de Reinke, que son unas estructuras con forma de bastón que con los preparados histológicos normales no se tiñen, pero son refráctiles. Estos aumentan durante la pubertad y su función es desconocida, pero podrían ser un producto proteico de la célula. Como toda célula secretora de esteroides, las células de Leydig van a tener abundantes mitocondrias con crestas túbulo-vesiculares, retículo endoplásmico liso complejo y aparato de Golgi bien desarrollado. ¿Cuál va a ser la función de las células de Leydig? Pues la secreción de testosterona. Esta va a iniciar durante el desarrollo fetal del hombre para favorecer así el desarrollo de las gónadas masculinas. Luego va a entrar en reposo a los 5 meses para reactivarse durante la pubertad y así estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos secundarios, la producción de espermatozoides y la secreción de las vías espermáticas. Durante la adultez, estas células de Leydig van a seguir trabajando para mantener en funcionamiento todo lo anterior, es decir, la producción de espermatozoides, la secreción de las vías espermáticas y el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios. Ahora vamos a hablar acerca de las vías espermáticas, las cuales van a ser aquellos conductos por los cuales van a pasar los espermatozoides para su salida al exterior. Estas vías pueden ser intratesticulares o extratesticulares. Dentro de las vías intratesticulares vamos a encontrar los tubos rectos y la rete testis. Y dentro de las vías extratesticulares vamos a encontrar los conductillos eferentes, el conducto epididymario, el conducto deferente y por último el conducto eyaculador. Comenzando a hablar acerca de las vías espermáticas intratesticulares, tenemos los tubos rectos, los cuales no son más que la porción terminal de los túbulos seminíferos en la cual su trayecto se hace recto y su luz se estrecha. El epitelio de estos tubos va a ser cilíndrico simple
y va a estar rodeado de una capa externa fibromuscular. Aquí podemos verlos. Trayecto recto y un epitelio cilíndrico simple. Estos tubos rectos confluyen en una red de cavidades que van a estar anastomosadas en forma de laberinto, la cual se denomina red de Testis o red de Haller. Estas cavidades van a estar simplemente tapizadas por un epitelio plano simple a cúbico simple, cuyas células van a presentar un cilio apical y microvellosidades cortas. Podemos ver acá un epitelio cúbico simple. Aproximadamente 20 conductillos eferentes van a unir la red de Testis al conducto epididymario. Estos conductillos eferentes se van a enrollar y van a formar de 6 a 10 masas cónicas cuyas bases van a desembocar en la cabeza del epidídimo. Estos conductillos que conforman estas masas cónicas van a ser de aproximadamente 10 a 20 centímetros de longitud. Ellos van a estar tapizados por un epitelio cilíndrico estratificado que se va a caracterizar por células cilíndricas altas y células cilíndricas bajas que le van a dar un aspecto de sierra. Las células cilíndricas altas van a poseer cilios y las células cilíndricas bajas van a poseer abundantes microvellosidades o invaginaciones apicales. Otra característica de estas células es que van a tener abundantes vesículas pinocíticas, lo cual demuestra su capacidad endocítica, ya que ellas van a reabsorber todo el líquido secretado por los túbulos seminíferos. También a su vez, estos conductillos eferentes van a ser el primer sitio de las vías espermáticas en poseer una capa muscular. Esta capa va a estar compuesta por fibras musculares lisas y abundantes fibras elásticas. El movimiento de los espermatozoides en este nivel se va a dar a través de los cilios y a través de la contracción de esta capa fibromuscular. Conducto epididymario o epidídimo. Este va a ser una estructura con forma de semiluna que va a medir aproximadamente 7.5 centímetros de longitud y se va a ubicar en la porción posterosuperior del testículo. Va a estar dividido en una cabeza, cuerpo y cola. La cabeza va a estar conformada por los conductillos eferentes y el cuerpo y la cola van a estar conformados por el conducto del epidídimo. Este va a ser el primer reservorio de espermatozoides y es el lugar en el cual ellos van a completar su maduración, adquiriendo así movilidad y capacidad fecundante. También en este va a ocurrir un proceso denominado discapacitación, mediante el cual se le añade a la cabeza de los espermatozoides el factor discapacitante asociado a superficie, el cual va a inhibir de manera reversible la capacidad fecundante del espermatozoide. ¿Por qué digo que es reversible? Porque en el aparato genital femenino va a ocurrir un proceso denominado capacitación, el cual le va a devolver la capacidad fecundante al espermatozoide.
con respecto al epitelio del conducto epididymario, va a ser parecido a la mayor parte de la vía espermática. Es decir, va a ser un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, el cual va a estar compuesto por unas células principales y unas células basales. Las células principales van a ser células cilíndricas altas con un núcleo oval ubicado en la base y abundante citoplasma apical. Una característica importante de estas células es que poseen abundantes estereocilios, los cuales podemos verlos acá. Con respecto a las células basales, van a ser células redondeadas con escaso citoplasma, las cuales van a estar adyacentes a la membrana basal. Estas son consideradas las células madres del epitelio. También dentro de este podemos encontrar otro tipo de células que son llamadas células en halo, como estas que estamos viendo acá, que no son más que linfocitos intraepiteliales. Estas células tienen capacidad tanto absortiva como secretora. Absortiva porque ellas fagocitan cuerpos residuales y también espermatozoides que degeneran. Y secretora porque ellas van a secretar sustancias que favorecen la maduración de los espermatozoides. El conducto epididymario también va a contener una capa de fibras musculares, la cual va a variar en la cabeza, cuerpo y cola. En la cabeza y el cuerpo vamos a encontrar únicamente una capa circular de fibras musculares, pero ya en la cola se va a anexar una capa longitudinal interna y externa, es decir, vamos a tener tres capas de fibras musculares, una interna longitudinal, una media circular y una externa longitudinal, la cual se va a continuar con las capas del conducto deferente. La capa circular de la cabeza y el cuerpo van a producir ondas peristálticas que van a favorecer la movilización de los espermatozoides desde todo el trayecto del conducto del epidídimo. En cambio, las capas de la cola van a depender de la estimulación para la eyaculación. El conducto deferente es una continuación directa de la cola del epidídimo. Es un tubo largo de 40 centímetros que va a ascender a través del borde posterior del testículo, se va a introducir en la cavidad abdominal y va a formar parte del cordón espermático y así va a atravesar el conducto inguinal. Este va a tener una capa mucosa, la cual va a estar revestida por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con unas células más bajas que las del epidídimo, pero igualmente va a poseer células cilíndricas altas con estereocilios y células basales. Una característica importante de esta mucosa es que va a tener pliegues longitudinales en la mayor parte de su longitud que le van a dar un aspecto de luz estrellada. Probablemente esto sea por la contracción de la capa muscular que es bastante gruesa al momento de la fijación. Esta luz estrellada nos va a permitir identificarlo en los cortes histológicos, ya que es el único lugar de las vías espermáticas que la van a poseer. También va a tener una capa media o muscular, la cual va a estar comprendida por fibras longitudinales y circulares, dispuestas en tres capas. Una capa interna longitudinal, una capa media circular y una capa más externa también longitudinal. Este conducto va a tener una capa adventicia, la cual va a estar comprendida por tejido conjuntivo denso
que se va haciendo laxo. En su porción terminal, el conducto deferente se va a dilatar y va a formar la ampolla, la cual va a ser el segundo reservorio de los espermatozoides. En esta ampolla también va a recibir el conducto de las vesículas seminales. La mucosa de esta ampolla también va a tener los pliegues longitudinales, pero estos van a ser más marcados y van a presentar divertículos glandulares. Y la capa muscular en esta porción va a ser un poco más delgada. Luego, esto se va a continuar con el conducto eyaculador. La vía espermática va a culminar con el conducto eyaculador, el cual va a tener un trayecto bastante corto. Su epitelio va a ser igual al que venía del conducto deferente, es decir, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Esta va a carecer de la capa muscular, sin embargo, va a tener una capa fibroelástica proveniente de la próstata. El conducto eyaculador va a desembocar en el montículo seminal. Ahora hablaremos un poco acerca de las glándulas anexas. Iniciaremos con las vesículas seminales. Estas son vesículas en número par, las cuales vamos a encontrar en la pared posterior de la vejiga y, como les había mencionado anteriormente, su conducto va a desembocar en la ampolla del conducto deferente. Estas van a ser unas glándulas tubulares alargadas y van a tener tres capas, una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. La capa mucosa va a estar muy contorneada y va a poseer pliegues primarios, secundarios y terciarios, lo cual le va a permitir ampliar su superficie de secreción. Sin embargo, todas estas cavidades irregulares van a estar en contacto con la luz. Su epitelio va a estar caracterizado por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico no ciliado, cuyas células cilíndricas van a tener características típicas de células secretoras de proteínas. También van a poseer células bajas redondeadas. Estas van a descansar sobre un corión liso de tejido conjuntivo laxo. La capa muscular va a estar compuesta de dos capas, una interna con fibras dispuestas circularmente y una externa con fibras dispuestas longitudinalmente. Y la capa adventicia va a estar compuesta por tejido conectivo fibroelástico. Las vesículas seminíferas van a secretar una sustancia viscosa de color blanco amarillenta, la cual va a estar rica en fructosa, otros azúcares, potasio, aminoácidos, ácido ascórbico y prostaglandinas, la cual va a servir de sustrato para los espermatozoides. Al contraerse las vesículas seminales, al final de la eyaculación, esta va a drenar en la ampolla del conducto deferente, lo cual va a permitir la expulsión de los espermatozoides hacia la uretra. Esta secreción va a representar la última parte del eyaculado. Otras de las glándulas que vamos a encontrar dentro del aparato genital masculino son las glándulas bulbouretrales o de Cooper, las cuales van a estar ubicadas en la raíz del pene, en el diafragma urogenital, y ellas se van a unir a la porción inicial de la uretra esponjosa. Estas glándulas van a ser túbulo-acinares compuestas y van a poseer una cápsula de tejido fibroelástico con abundantes fibras esqueléticas.
su epitelio va a variar de cúbico o cilíndrico simple. Estas células van a ser del tipo mucoso, es decir, ellas van a tener unos núcleos aplanados en la base y se puede ver su secreción como masas eosinófilas. Ellas van a tener dos conductos secretores, los menores, los cuales van a tener un epitelio cilíndrico simple, y el conducto excretor principal, el cual va a tener un epitelio cilíndrico estratificado. La secreción de estas va a ser clara y mucosa, rica en galactosa, galactosamina, ácido siálico y metilpentosa, y ella va a depender de la estimulación sexual, ya que va a constituir la parte principal del líquido preseminal, el cual va a servir para lubricar la uretra y así también para neutralizar cualquier rastro que haya quedado de orina ácida. Para culminar con las glándulas anexas, vamos a hablar de la próstata. La próstata va a ser la glándula más grande de todas. Va a estar ubicada por debajo de la vejiga y su forma y tamaño son parecidas a una nuez. Desde un punto de vista anatómico, la podemos dividir en 5 lóbulos, de acuerdo a su localización: uno anterior, uno posterior, uno medio y 2 laterales. Desde un punto de vista histológico, la próstata es un conjunto de 30 a 50 glándulas tubuloalveolares compuestas acminadas, las cuales van a desembocar en 20 tubos excretores independientes. Ella va a estar envuelta en una cápsula que va a ser delgada, pero resistente y bastante vascularizada. Esta cápsula también va a emitir bandas fibroelásticas hacia el estroma. El estroma, por su parte, va a estar constituido por fibras musculares, colágenas y fibroblastos, y en él van a estar incluidas las glándulas. El epitelio glandular en general es cilíndrico simple. Sin embargo, hay partes donde podemos encontrar un epitelio cúbico simple, plano simple e incluso pseudoestratificado. Dentro de los alvéolos de las glándulas, frecuentemente en los adultos mayores, podemos encontrar algunas concreciones prostáticas denominadas cuerpos amiláceos, los cuales en los cortes se van a ver como unos cuerpos formados por laminillas concéntricas, que son estos que estamos viendo acá, que estoy señalando. El epitelio de los tubos excretores de estas glándulas va a ser cilíndrico simple, excepto en la porción que desemboca en la uretra, donde se convierte en un epitelio de transición. El parénquima prostático del adulto va a estar dividido en 4 zonas que van a ser diferentes. Vamos a tener una zona central, la cual va a contener las glándulas submucosas y va a representar aproximadamente el 20% del tejido glandular. En esta zona va a ser resistente a los carcinomas y a la inflamación, y sus células van a ser especialmente basófilas, o sea, más claras, y sus núcleos van a estar a diferentes alturas. Vamos a tener la zona periférica, que representa el 75% del tejido glandular, y este va a contener las glándulas principales. Es aquí donde se van a originar la mayoría de los carcinomas prostáticos, y esta es la porción más susceptible a la inflamación. También vamos a tener una zona transicional que va a rodear la uretra, y esta va a representar el 5% del tejido glandular. Esta va a contener glándulas mucosas, y estas glándulas frecuentemente sufren hiperplasia. Las células de estas glándulas frecuentemente sufren hiperplasia, formando así masas nodulares que pueden comprimir la uretra y causar dificultad miccional,
lo que conocemos como hiperplasia prostática benigna, la cual es bastante frecuente en los adultos mayores. Por último, vamos a tener una zona periuretral, la cual va a contener glándulas tanto mucosas como submucosas y en la cual también se pueden formar esas masas nodulares que comenté anteriormente, contribuyendo así a la dificultad miccional, ya que éstas van a producir mayor compresión de la uretra. Las células de las glándulas prostáticas van a producir una secreción espesa y lechosa, la cual va a contener ácido cítrico, fosfatasa ácida, antígeno prostático específico, el cual es clínicamente importante para el diagnóstico de hiperplasia prostática o de cáncer de próstata. La fibrinolicina, zinc e inmunoglobulina A. Quise hacer un cuadro comparativo entre las distintas glándulas y con respecto a cómo son y su secreción principalmente. Con respecto a las glándulas de Cooper, recordemos que son túbulo-alveolares compuestas. Las vesículas seminales van a ser tubulares alargadas, tortuosas, y la próstata van a ser túbulo-alveolares compuestas acuminadas. Cada una de ellas va a aportar algo para el momento de la eyaculación, es decir, cada una de sus secreciones que producen. En el caso de las glándulas de Cooper, esta secreción va a ser clara y mucosa. Las vesículas seminales va a ser viscosa blanco-amarillenta. Y la próstata va a ser espesa y lechosa. Recordemos que la secreción de las glándulas de Cooper va a ser el componente principal del líquido preseminal. Esta va a estar rica en galactosa y galactosamina. La de las vesículas seminales sí van a formar parte como tal del semen y va a estar rica en fructosa y otros azúcares, ya que esta va a dar un aporte nutritivo para los espermatozoides. Y la de la próstata va a contener ácido cítrico, fosfatasa ácida, el antígeno prostático específico y la fibrinolicina, que le va a dar un aspecto más líquido al semen. El escroto son las bolsas que van a alojar a los testículos y los van a mantener fuera de la cavidad abdominal a una temperatura menor a la corporal para así favorecer la espermatogénesis. De afuera hacia adentro va a estar compuesto por la piel, fascia de Cooper, una túnica muscular, una túnica fibrosa y una túnica vaginal como la parte más interna. La piel va a estar constituida en su cara interna por una capa de fibras musculares lisas y fibras elásticas que van a conformar un músculo denominado dartos. Este músculo es el que le va a dar el aspecto corrugado al escroto. La fascia de Cooper va a estar constituida por tejido conectivo laxo. La túnica muscular la constituyen fibras de músculo esquelético, es decir, del músculo cremaster, el cual al contraerse va a elevar los testículos hacia el anillo inguinal. La túnica fibrosa está constituida por tejido conectivo denso y algunas fibras elásticas que va a envolver el testículo y al cordón espermático, por lo que también se le denomina vaina fibrosa común. Y por último, lo más profundo, la túnica vaginal, la cual es una membrana serosa, la cual va a contar de una hoja parietal y visceral.
que van a delimitar una cavidad, que va a ser la cavidad vaginal. La hoja parietal se va a unir a la túnica fibrosa por un tejido conectivo laxo y el polo posterior del testículo y la cola del epidimo no están recubiertos de la hoja visceral como lo había descrito al inicio, sino que se van a fijar a una túnica fibrosa por una lámina fibromuscular, el cual va a ser el ligamento escrotal testicular. El pene se va a componer de 3 cuerpos cilíndricos de tejido eréctil, 2 cuerpos cavernosos que van a estar dorsales y un cuerpo esponjoso que vamos a encontrar ventralmente. Este cuerpo esponjoso va a estar ubicado en un canal en la parte inferior de los cuerpos cavernosos, denominado canal infracavernoso. En la parte superior de los cuerpos cavernosos también vamos a encontrar un canal, el canal supracavernoso, a través del cual van a pasar el paquete vasculonervioso del pene. El cuerpo esponjoso va a estar recorrido en su interior por la uretra, que es esta que vemos acá. Este también, en su porción distal, va a presentar un ensanchamiento en forma de casco que va a ser el glande. Este glande va a estar recubierto por un pliegue que es el prepucio, el cual en su cara externa va a tener piel y su cara interna va a estar compuesta por mucosa. Dentro del epitelio de esta mucosa se van a desarrollar unas glándulas especiales llamadas glándulas de Tyson, las cuales se van a encargar de secretar el esmegma prepucial. En la base del glande vamos a encontrar un surco denominado surco balano prepucial. En el pene, así como habíamos hablado en el escroto, vamos a encontrar también varias cubiertas. De afuera hacia adentro vamos a tener piel, túnica celulosa, túnica elástica y túnica albugínea. La piel, al igual que en el escroto, se va a continuar con un rafe medio y en su cara interna va a tener una capa de fibras musculares que en este caso va a ser el dartos peneal. La túnica celulosa va a estar compuesta por un tejido laxo sin grasa para así permitir el deslizamiento de la piel. La túnica elástica va a estar formada por fibras colágenas y abundantes fibras elásticas que van a envolver los 3 cuerpos. Esta, al cubrir el canal supracavernoso, va a formar un conducto que en el momento de la erección se va a semiocluir para favorecer la misma. Y en la parte más profunda vamos a encontrar mayor cantidad de fibras elásticas que van a formar la fascia profunda del pene o fascia de Buck, que nos va a separar la vena superficial dorsal del pene de la vena profunda dorsal del pene. La túnica albugínea, que es la más profunda, va a estar compuesta por tejido conectivo denso regular que va a tener 2 capas. Una capa con fibras colágenas circulares y otra capa externa con fibras colágenas longitudinales. Esta túnica, como podemos ver acá, va a cubrir ambos cuerpos cavernosos y en el medio se va a unir y va a formar el septum o tabique medio del pene.
en esta imagen podemos ver lo que les comenté en la lámina anterior, que es la túnica albugínea, los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, el cual lo vamos a reconocer por la uretra, el septum penis, que va a ser la unión de la túnica albugínea en el medio, en la línea media de ambos cuerpos cavernosos. Ahora, hablando un poco más acerca de la histología de los cuerpos cavernosos, del cuerpo esponjoso, vamos a tener que los cuerpos cavernosos van a estar constituidos por un sistema de cavidades vasculares irregulares que van a estar revestidas de endotelio, como toda cavidad vascular, y van a estar separadas por tejido conjuntivo, el cual va a tener abundantes fibras musculares lisas, las cuales se van a entrecruzar entre ellas, entre los cuerpos cavernosos. Es frecuente ver estos haces de músculo liso en formas de almohadillas subendoteliales alrededor de cada uno de estos espacios vasculares. El tejido conjuntivo de esto va a estar rico en terminaciones nerviosas, sensitivas y en vasos linfáticos. Ahora, hablando acerca del cuerpo esponjoso, este también va a poseer cavidades vasculares que acá van a ser un poco más uniformes en toda su trayectoria. Y en este caso vamos a encontrar más fibras elásticas que las fibras musculares de los cuerpos cavernosos. En ambos cuerpos, los espacios vasculares aumentan de tamaño y adquieren una mayor rigidez cuando se llenan de sangre, la cual va a provenir de la arteria profunda del pene, la cual se divide en ramas que se llaman arterias helicinas. Estas arterias se van a dilatar durante la erección para aumentar el flujo sanguíneo a todas estas cavidades. Y por último, con respecto al glande, la piel en este nivel va a estar firmemente adherida al tejido conjuntivo laxo subyacente. Y esta va a ser tan fina que sus venas, que van a estar anastomosadas entre sí y van a ser de gran calibre, cuando drenan en el cuerpo esponjoso, al drenar en el cuerpo esponjoso, le pueden impartir un color azulado a este. Repasando un poco con estas imágenes, podemos reconocer que es el cuerpo esponjoso porque tenemos la uretra, que es esta que está aquí, y esta que está aquí en esta otra imagen, también porque las cavidades vasculares van a ser más uniformes. Podemos ver su endotelio, aquí cavidades más uniformes, y porque en el tejido intersticial no vamos a encontrar tantas fibras musculares como las que vamos a encontrar en el cuerpo cavernoso. En este vamos a tener mayor cantidad de fibras elásticas. En cambio, en estas imágenes podemos ver que las cavidades son mucho más irregulares. Podemos ver abundantes fibras musculares en todo lo que es el espacio intersticial y, por supuesto, no vamos a encontrar en este caso la uretra. Esta imagen que vemos aquí es una arteria y todas estas son las cavidades
rodeadas de endotelios que son bastante irregulares. Esto fue todo, muchachos. Espero de verdad que les sirva de ayuda o que les sirva de orientación para que así puedan ampliar sus conocimientos. Estudien mucho y nos vemos pronto.